echarán fuera demonios, y lo que necesitas saber acerca de los demonios, tus enemigos invisibles. Parte 1. Fundamentos. Hace casi 2000 años vino Jesús a ayudar a la humanidad sufrida, obrando milagros al sanar a los enfermos y al echar fuera demonios. Durante los 3 años y medio de su ministerio terrenal, esto nunca cambió. En los siglos intermedios hombres y mujeres cristianos han sido llamados de tiempo en tiempo con ministerios milagrosos a los enfermos y afligidos. Con todo, por lo que sé, hay pocos registros, si es que hay alguno, de personas con un ministerio de liberación de influencia demoníaca comparable al de Jesús. Como resultado, la mayoría de las víctimas de la opresión demoníaca ha sido abandonada al sufrimiento sin ninguna oferta de ayuda práctica por parte de la Iglesia. Creo que ha llegado la hora de limpiar la basura de la tradición religiosa que ha oscurecido la revelación clara del Nuevo Testamento, y restablecer el ministerio de la Iglesia sobre el fundamento de Jesús y de los Evangelios. 1. Como lo hizo Jesús. Cuando un miembro de mi congregación dejó salir un escalofriante chillido y se desplomó justo delante de mi púlpito, tuve que tomar una decisión en una fracción de segundos. Llamé a otros miembros para ayudarme y, en el nombre de Jesús, tuvimos éxito en echar fuera al demonio, o espíritu maligno. Esa experiencia en 1963 me impulsó al estudio intensivo del ministerio de Jesús. Quería tener la seguridad de que mis acciones estuviesen en línea con las suyas. Descubrí que Marcos empieza su relato del ministerio público de Jesús con un incidente en el cual un demonio le retó mientras enseñaba en una sinagoga de Galilea. Este encuentro esparció su fama de forma inmediata por toda Galilea. Véase Marcos 1:2.21-28. Desde este punto en adelante, durante los 3 años y medio de su ministerio público, vemos a Jesús tratando con los demonios donde quiera que los encontraba. Cerca del final de aquel período, envió a Herodes un mensaje en el que le comunicaba que él continuaría expulsando demonios y haciendo curaciones hasta que su cometido terrenal fuera completado. Véase Lucas 13:32. Pero el ministerio no tenía que terminar entonces. Cuando Jesús comisionó a sus seguidores, les transmitió su autoridad. En realidad, nunca envió a nadie a predicar el Evangelio sin instruir y equipar a esa persona específicamente para llevar a cabo acciones contra los demonios, de la misma manera en que él mismo lo hizo. No encuentro ninguna base en el Nuevo Testamento para un ministerio evangelístico que no incluya la expulsión de demonios. Es tan real hoy día como lo fue en el tiempo de Jesús. Pronto llegué a darme cuenta de que Satanás ha desarrollado una oposición especial a este ministerio. Él es, por elección propia, una criatura de las tinieblas, y prefiere mantener escondida la verdadera naturaleza de sus actividades. Si puede mantener a la humanidad inadvertida de sus tácticas, o incluso de su misma existencia, puede utilizar las armas gemelas de la ignorancia y el miedo para abrirse camino para sus propósitos destructivos. Desafortunadamente, la ignorancia y el miedo no están confinados a los no cristianos, sino que operan dentro de la Iglesia. Con demasiada frecuencia los cristianos han tratado a los demonios con un temor supersticioso, como si estuvieran en la misma categoría que los fantasmas y los dragones. Corrie ten Boom comentó que el temor a los demonios proviene de los mismos demonios. Por esta razón he elegido el verbo echar para el título de este libro, para describir la acción de tratar con los demonios. Echar es una palabra conocida y de uso común, que no tiene ninguna connotación religiosa especial, sino que trae todo el ministerio al nivel de la vida diaria. Jesús mismo era extremadamente práctico en su trato con los demonios. Al mismo tiempo, enfatizó el único significado de este ministerio de expulsión de los demonios cuando dijo, «Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios». Mateo 12:28. El echar fuera los demonios demostraba 2 importantes verdades espirituales. La primera, revelaba la existencia de 2 reinos espirituales opuestos, el reino de Dios y el reino de Satanás. La segunda, demostraba la victoria del reino de Dios sobre el de Satanás. Obviamente, Satanás prefiere mantener escondidas estas 2 verdades. Cuando Jesús echaba fuera los demonios, iba más allá de los precedentes del Antiguo Testamento. Desde el tiempo de Moisés en adelante, los profetas de Dios habían realizado muchos milagros que eran una sombra y un anticipo del ministerio de Jesús. Ellos habían sanado a los enfermos, levantado a los muertos, hecho provisiones milagrosas para multitudes y demostrado el poder de Dios para controlar a las fuerzas de la naturaleza. Pero no hay ningún registro de que cualquiera de ellos jamás hubiese echado fuera un demonio. Esto estaba reservado a Jesús.
Esta fue una demostración única de que el reino de Dios había venido sobre las personas de su época. Esto hace que sea aún más extraordinario que este ministerio haya sido ampliamente ignorado por la iglesia contemporánea en muchas partes del mundo. El evangelismo, especialmente en el occidente, con frecuencia ha sido practicado como si los demonios no existieran. Déjame decir, con toda la delicadeza que me sea posible, que el evangelismo que no incluye la expulsión de demonios no es el evangelismo del Nuevo Testamento. Llevaré esto un paso más adelante para aplicarlo al ministerio de orar por los enfermos. No es bíblico orar por los enfermos si uno no está preparado para echar fuera demonios. Jesús no separó una cosa de la otra. Por otro lado, están los que hoy día llevan esta práctica de echar fuera demonios a extremos no bíblicos. Dan la impresión de que cualquier tipo de problema, físico, emocional o espiritual, debiera tratarse como demoníaco, pero este acercamiento es desequilibrado y no está en las Escrituras. Algunas veces, también, la liberación se lleva a cabo en una manera que le da más prominencia al ministro o a la persona que recibe la liberación que al Señor Jesús. Personalmente, lo veo como una evidencia más de la oposición especial e intensa de Satanás al ministerio de liberación. Si es posible, busca excluirlo completamente del programa de la Iglesia. Si eso falla, su objetivo es desacreditarlo. En lo que a mí respecta, ciertamente no lo hice voluntariamente. Como he dicho, fui confrontado por situaciones en las cuales se me ha forzado a elegir entre dos alternativas, actuar contra los demonios o retroceder y darles lugar a ellos. Mirando hacia atrás, me alegro de no haber retrocedido. Mi motivo principal al escribir este libro es ayudar a los demás en los caminos en que yo mismo he sido ayudado. Tengo en mente dos grupos específicos de personas. Primero, algunas personas están bajo opresión demoníaca y no saben cómo liberarse, y están soportando los diversos grados de tormento que infligen los demonios. En algunos casos, el tormento mental, emocional y físico es igual de severo que el de las personas aprisionadas y torturadas en los campos de trabajos forzados del totalitarismo o de los gulas. Sinceramente creo que es el propósito de Jesús, a través del Evangelio, ofrecer a esas personas esperanza y liberación. Segundo, están los que han sido llamados al ministerio del Evangelio, pero son confrontados a veces por personas que necesitan desesperadamente ser liberadas de demonios, pero nada en su trasfondo o formación les ha equipado para proveer el tipo de ayuda que hace falta con tanta urgencia. Puedo identificarme con las personas de ambas categorías. Como joven predicador, era de tal manera atormentado por períodos incontrolables de depresión que en realidad estuve tentado a desistir completamente de mi ministerio. Más tarde, cuando era confrontado por personas a las que deseaba ayudar, no lo podía hacer, a causa de mis propias ideas doctrinales preconcebidas e incertidumbres. Me preguntaba una y otra vez, ¿cómo era posible que tantos cristianos estuviesen oprimidos por demonios? Ahora puedo mirar atrás a los más de 30 años en los cuales apenas un único mes ha pasado sin que yo estuviese involucrado en ayudar a alguien que necesitaba liberación de demonios. Esto significa que las lecciones que comparto en este libro tienen una base sólida primero en las Escrituras, y luego en la observación y experiencia personales. A veces el ministerio de liberación provocaba malentendidos y críticas por parte de cristianos, pero esto está altamente compensado por la satisfacción de ayudar a personas desesperadas. Recientemente, mi esposa Ruth y yo salimos a dar una vuelta por Jerusalén cuando una mujer judía de unos 50 años se me acercó y preguntó, ¿es usted Derek Prince? Cuando contesté que sí con la cabeza, ella dijo, a usted le debo la vida, sus ojos llenándose de lágrimas. Hace 20 años, estaba tan endemoniada que no había esperanza para mí. Luego conocí a Jesús y alguien me dio sus grabaciones sobre liberación. Ahora soy libre. Las personas que me conocían me dijeron que yo era como alguien que había salido de una silla de ruedas. Testimonios como ese hacen que me alegre de no haber retrocedido ante la crítica y la oposición. Mi experiencia a lo largo de estos años ha reforzado también mi confianza en la precisión de las Escrituras. Teólogos liberales con frecuencia sugieren que las descripciones de actividad demoníaca en el Nuevo Testamento no deben tomarse literalmente, sino simplemente como una concesión a la ignorancia supersticiosa de las personas en la época de Jesús. Al contrario, debo afirmar que, una y otra vez, he presenciado manifestaciones demoníacas que están exactamente en línea con las descripciones del Nuevo Testamento. A este respecto y acerca de otras cosas, el registro del Nuevo Testamento es totalmente exacto.
nos da la única y suficiente base para nuestro ministerio hoy en día. En este libro busco, primeramente, sentar una base sólida y bíblica, y luego edificar sobre ella una explicación práctica de lo que está involucrado en el trato con los demonios. El fundamento, como ya he indicado, es el ministerio del propio Jesús. Pero antes de que podamos edificar sobre esta base, debemos deshacernos de algunos malentendidos debidos a la terminología imprecisa o engañosa que ha sido tradicionalmente utilizada en las versiones inglesas del Nuevo Testamento. Este será el tema del próximo capítulo. Puesto que fue mi experiencia personal la que me llevó a este ministerio, describo esto con cierto detalle en la parte 2. Luego, en la parte 3, contesto a las 7 preguntas que he encontrado con más frecuencia en mi ministerio. Finalmente, en la parte 4, doy una enseñanza práctica sistemática sobre cómo reconocer y echar fuera demonios, y caminar en victoria. Guión 2. Terminología. Los escritores del Nuevo Testamento dan un cuadro claro de la naturaleza y actividad de los demonios, pero la clave para entender estas áreas es una explicación exacta de la terminología que utilizaban. Desafortunadamente, hay debilidades en la manera en que las distintas versiones inglesas han traducido ciertas expresiones del texto griego original, las cuales han obscurecido el significado para los lectores de habla inglesa. Es necesario, por tanto, empezar por examinar las palabras principales usadas en el griego. 3 expresiones son usadas para describir a los seres espirituales malignos que son algunos de los principales agentes de Satanás en su guerra contra la humanidad. Primero, demonio, en griego, daimonion. Este es el singular neutro del adjetivo daimonios, que se deriva del nombre daimon. Así, el adjetivo daimonios indica alguna conexión con un daimon. Aunque la palabra daimonion es adjetiva en su forma, se utiliza habitualmente como un nombre. Es, en realidad, un adjetivo que se ha transformado en un nombre. Podemos ilustrarlo con un ejemplo contemporáneo en español. Verde es otro adjetivo que se ha transformado en nombre, describiendo a una persona que se preocupa en proteger el medio ambiente. Así que, ahora hablamos de los verdes. En español la distinción importante entre daimon y daimonion es anulada por el hecho de que ambas palabras son normalmente traducidas por una única palabra, demonio. En este libro, no obstante, donde sea necesario preservar la distinción, continuaremos utilizando las palabras griegas transcritas al español y en itálicas, es decir, daimon y daimonion. Formaremos el plural simplemente añadiendo una S, aunque esto no es la forma correcta de formar el plural en griego. La referencia al griego original indica que hay dos entidades distintas, daimon, que es primaria, y daimonion, que es derivada. Esto tiene una importante relación con la naturaleza de los demonios, a la que volveremos en el capítulo 11, ¿qué son los demonios? La forma derivada, daimonion, ocurre cerca de 60 veces en los Evangelios, Hechos y Apocalipsis. En otras palabras, representa un importante concepto del Nuevo Testamento. En los mejores textos, daimon ocurre solamente una vez en Mateo 8:31, donde se usa aparentemente con el mismo significado de daimonion, pero no es un uso normal. La segunda expresión usada en el Nuevo Testamento para describir a un espíritu es espíritu inmundo, usada cerca de 20 veces en Lucas, Hechos y Apocalipsis. La tercera expresión, espíritu maligno, es usada 6 veces en Lucas y Hechos. En Lucas 4:33, 2 de esas expresiones son combinadas mientras el escritor habla de un espíritu de demonio inmundo, daimonion. Juntamente parece que las 3 expresiones se usan indistintamente. Demonios son espíritus inmundos y también espíritus malignos. La versión Reina Valera original normalmente traduce daimonion como demonio. Esto ha dado lugar a una interminable confusión. La palabra española demonio en realidad se deriva de la palabra griega diabolos, que no tiene una relación directa con daimonion. Diabolo significa calumniador. En todas, menos en 3 ocasiones en el Nuevo Testamento, es un título del mismo Satanás. En este sentido se usa solo en el singular. Hay muchos demonios pero un solo diablo. A Satanás se le da este título porque su principal actividad es calumniar, es decir, difamar el carácter de una persona. En primer lugar, y principalmente, Satanás difama el carácter de Dios mismo. Lo hizo en el huerto del Edén, cuando sugirió a Adán y Eva que Dios no les estaba tratando de forma justa, reteniendo de ellos el conocimiento del bien y del mal. En segundo lugar, Satanás difama el carácter de todos los que de alguna manera representan a Dios. Esta es su principal arma contra los siervos de Dios.
Todas las principales traducciones posteriores a la versión King James han observado la distinción entre diabolos y daimonion, y han traducido diabolos como diablo y daimonion como demonio. Desafortunadamente, hay otra área de confusión que no ha sido esclarecida en algunas de las versiones modernas. El nombre griego daimon da origen a un verbo daimonizo, que ocurre unas 12 veces en el Nuevo Testamento. El término equivalente inglés obvio es demonize, endemoniar, que el diccionario Collins English Dictionary define como sujetar a la influencia demoníaca. El diccionario de la Real Academia Española lo define como introducir los demonios en el cuerpo de una persona. En el Nuevo Testamento este verbo ocurre en la forma pasiva, estar endemoniado. En la versión King James original, se traduce normalmente como estar poseído por, o con, un diablo o diablos. La mayoría de las versiones modernas han cambiado correctamente de diablo a demonio, pero incorrectamente retiene la forma estar poseído. El problema con esta forma es que, al oído inglés, la palabra poseer inmediatamente sugiere posesión como de una propiedad. El estar poseído por un diablo o por un demonio implica que una persona le pertenece a un diablo o demonio. Pero no hay ninguna base para esto en la palabra original griega daimonizo, que no da ninguna sugerencia de posesión, sino que meramente significa sujetar a la influencia demoníaca. Obviamente la forma de las palabras que usamos es de vital importancia. Una cosa es decirle a una persona, estás sujeto a la influencia demoníaca, y otra bien distinta es decirle, estás poseído por un demonio, o peor aún, decirle, estás poseído por el diablo. Déjame decir enfáticamente que no hay nada en el verbo daimonizo que implique posesión. Personalmente creo que todo cristiano nacido de nuevo que está buscando vivir para Cristo sinceramente pertenece a Cristo y es propiedad suya. Es una monstruosidad sugerir que una persona como esa le pertenece al diablo o que está poseída por el diablo. Por otro lado sé, basado en mi propia experiencia, y por haber ministrado a miles de otras personas, que un cristiano nacido de nuevo puede estar sujeto a influencias demoníacas. Un cristiano como eso sin duda le pertenece a Cristo, aunque haya áreas de su personalidad que no están aún bajo el control del Espíritu Santo. Son esas áreas que pueden estar todavía sujetas a la influencia demoníaca. En todo lo que queda de este libro, por tanto, hablaré, en la mayoría de los casos, de esas personas como aquellos que están endemoniados. El verbo griego que normalmente describe la acción de librarse de un demonio es ekballo, normalmente traducido como echar fuera. Como he dicho antes, he escogido la traducción de Weimout echar porque describe una acción conocida de la vida diaria. En todo este libro usaré estas expresiones más o menos de manera indistinta, echar fuera, expulsar, expeler. Otro verbo griego usado en esta conexión es exorquizo, normalmente traducido como exorcizar. La versión King James la traduce así, ordenar. En inglés contemporáneo, exorcizar se define como expulsar espíritus malignos de una persona o lugar por medio de oraciones, órdenes y ritos religiosos. La palabra se usa con frecuencia en los rituales de iglesias litúrgicas pero ocurre solo una vez en el Nuevo Testamento. 3. El modelo y la misión de Jesús cuando fui públicamente confrontado por el desafío abierto de un demonio en la mañana de un culto de adoración dominical, como he explicado en el capítulo 1, fui impelido a estudiar los relatos del Nuevo Testamento de cómo Jesús trató con los demonios. Él es la única base y el único modelo para todo ministerio cristiano. En este capítulo, por lo tanto, examinaré con algún detalle cómo el propio Jesús trató con los demonios. Una de las primeras escenas de su ministerio público, en una sinagoga de Capernaum, se describe vívidamente en Marcos 1:2.21-26, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió, diciendo, cállate, y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, y clamando a gran voz, salió de él. Se describe la reacción del pueblo en los versículos 27 y 28, y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos, y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Marcos 1:2.27-28.
En el versículo 23, cuando la versión Reina Valera dice con un espíritu inmundo, el griego en realidad dice en un espíritu inmundo. Quizás el equivalente más próximo sería bajo la influencia de un espíritu inmundo. Es digno de mención que la Nueva Versión Internacional traduzca esta frase así, poseído por un espíritu maligno. Esto ejemplifica cómo las traducciones nos pueden engañar en lo que respecta a la actividad de los espíritus malignos, o demonios. Nada en el griego original justifica el uso de la palabra poseído, con sugerencia de propiedad. Esta traducción es una acomodación a la terminología religiosa tradicional que obscurece el significado del texto original. Jesús había estado predicando en Galilea, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, y creed en el Evangelio, Marcos 1:15. Ahora tenía que demostrar la superioridad de su reino sobre el reino de Satanás. Hay 6 puntos importantes que destacar. Primero, Jesús trató con el demonio, no con el hombre. El demonio habló a través del hombre, y Jesús le habló al demonio. Traducido de manera literal, lo que Jesús le dijo al demonio fue, sea amordazado. Segundo, Jesús echó fuera el demonio del hombre, no al hombre de la sinagoga. Tercero, Jesús no fue perturbado en absoluto por la interrupción. El tratar con el demonio formaba parte de su ministerio total. Cuarto, el demonio habló tanto en el singular como en el plural, ¿has venido para destruirnos? Sé quién eres. Versículo 24. Esta contestación es típica de un demonio hablando por sí mismo y en nombre de otros. El demonio que estaba en el hombre de la región de los Gadarenos utilizó la misma forma de expresión, Legión me llamo, porque somos muchos, Marcos 5:2.9. Quinto, es razonable suponer que el nombre era un miembro de la sinagoga que la frecuentaba con regularidad, pero aparentemente nadie sabía que necesitaba liberación de un demonio. Tal vez ni siquiera el mismo hombre lo supiera. La unción del Espíritu Santo sobre Jesús hizo que el demonio fuera expuesto abiertamente. Sexto, fue esta dramática confrontación con un demonio en la sinagoga que lanzó a Jesús en su ministerio público. Él se volvió conocido por sus compatriotas judíos y principalmente como el hombre con autoridad única sobre los demonios. Como trataba Jesús con los demonios en la noche del mismo día, cuando los movimientos de la gente ya no estaban restringidos por las normas del Sabbat, día de reposo, podríamos decir que Jesús llevó su primer culto de sanidad, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades, y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Marcos 1:2.32-34, se describen los mismos eventos en Lucas 4:2.40-41, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Para tener un cuadro claro de cómo Jesús trataba con los demonios, necesitamos combinar los dos relatos de Marcos y Lucas. Marcos dice, no dejaba hablar a los demonios, pero Lucas dice, también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Como en el incidente de la sinagoga, los demonios declararon su reconocimiento de Jesús públicamente como el Santo de Dios, o el Hijo de Dios, pero después de eso él no les permitió decir nada más. Es digno de mención que las personas venían a Jesús buscando sanidad para sus dolencias, pero a muchos de ellos se les echó fuera demonios. Aparentemente las personas no se daban cuenta de que algunas de sus dolencias eran causadas por demonios. Una característica destacable del ministerio de Jesús, desde el principio hasta el final, es que él nunca hizo una distinción rígida y rápida entre sanar las enfermedades de las personas y liberarlas de los demonios. Lo mismo se aplica a su permanente ministerio de predicación, como se describe en Marcos 1:39, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. La expulsión de demonios era una parte tan normal del ministerio de Jesús como lo era la predicación. Liberar a las personas de los demonios era la confirmación así como la aplicación práctica del mensaje que predicaba, el cual era, el reino de Dios se ha acercado, Marcos 1:15. ¿A qué clase de personas, podríamos preguntar, ministraba Jesús de esta manera? Primeramente a judíos observantes que se reunían cada sabbat en la sinagoga y pasaban el resto de la semana cuidando de sus familias, labrando sus campos,
pescando en el mar y cuidando de sus tiendas. Las personas que recibían la ayuda de Jesús eran principalmente gente religiosa normal y respetable. Un demonio se había ganado el acceso a alguna área de sus personalidades, y como resultado no tenían ellas mismas total control. Necesitamos recordar que el código moral y ético del pueblo judío en la época de Jesús se basaba en los 10 mandamientos y en la ley de Moisés. Esto significaba que era probable que en su mayoría estuviesen llevando vidas mejores que un sector mayoritario de nuestra sociedad occidental contemporánea. Sin duda se pueden encontrar muchas personas similares en la comunidad cristiana hoy en día, personas religiosas buenas y respetables, que frecuentan la iglesia y utilizan todo su correcto lenguaje religioso, pero que sin embargo son como los judíos observantes de la época de Jesús. Algunas áreas de su personalidad han sido invadidas por demonios y, como resultado, no tienen todo el control. Seguramente necesitan liberación en igual medida que las personas a quienes Jesús ministró. En Lucas 13:32 Jesús dejó claro que su ministerio práctico a los enfermos y endemoniados debería continuar inalterable hasta el final. Id, y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Lucas 13:32. Hoy, mañana y al tercer día es un hebraísmo que podría parafrasearse, desde ahora hasta que se termine la obra. El ministerio público de Jesús empezó, continuó y concluyó con 2 actividades: sanar a los enfermos y echar fuera demonios. La manera en que empezó fue la correcta, y nunca necesitó mejorarla. Más adelante, cuando llegó el tiempo para que Jesús comisionara y enviara a los discípulos, Él les instruyó a continuar exactamente el modelo de ministerio que Él mismo había demostrado. A los primeros 12 apóstoles les impartió una doble autoridad: primero, de los demonios, y segundo, sanar todo tipo de padecimiento y enfermedad. Véase Mateo 10:2.1. Luego les dio instrucciones explícitas de cómo usar esa autoridad, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Mateo 10:2.7-8. Marcos da una breve descripción de cómo los discípulos llevaron a cabo su tarea, y echaron fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Marcos 6:13. Echar fuera demonios, entonces, no era un extra opcional. Más tarde Jesús envió otros 70 discípulos, de 2 en 2, para preparar el camino antes de él a cada lugar que tenía intención de ir. No disponemos de un relato detallado de sus instrucciones, pero claramente incluía el echar fuera demonios, porque a la vuelta de los discípulos, estos informaron con alegría, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lucas 10:17. Tras su muerte y resurrección, Jesús una vez más comisionó a sus discípulos, pero ahora extendió su ministerio al mundo entero. El mensaje de aquellos que salieron en fe y obediencia, Él prometió, serían atestiguados por 5 señales sobrenaturales. Las 2 primeras eran estas: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Marcos 16:17. Desde el principio del siglo XX se ha predicado, enseñado y escrito mucho acerca de la segunda señal, hablar en lenguas. Pero la señal que Jesús puso en primer lugar, echar fuera demonios, no ha recibido la misma atención positiva. Es triste que la Iglesia occidental contemporánea no haya estado dispuesta a abordar este asunto de los demonios. Se da otro relato de la comisión final de Jesús a sus discípulos en Mateo 28:2.19-20. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esta comisión era sencilla y práctica: hacer discípulos y luego enseñarles a obedecer todo lo que Jesús había ordenado a los primeros discípulos. Luego, esos nuevos discípulos, a su vez, les enseñarían todo lo que Jesús había enseñado. Así, iría de generación en generación, hasta el fin del mundo. Jesús puso a sus discípulos para funcionar con el programa correcto y nunca hizo ninguna provisión para que él mismo fuese cambiado. Desafortunadamente, a través de los siglos, la Iglesia ha hecho muchos cambios no autorizados, ninguno de ellos para mejor. El modelo de evangelismo del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento provee un ejemplo claro de un discípulo que tomó para sí el modelo del ministerio de Jesús: Felipe. Él es la única persona en el Nuevo Testamento descrita específicamente como un evangelista,
Véase Hechos 21 2.8, y su ministerio, descrito en Hechos 8 2.5 13 y 26 40, es el modelo para el evangelismo del Nuevo Testamento. El mensaje de Felipe era refrescantemente sencillo. En Samaria fue Cristo. Al eunuco etíope fue Jesús. Felipe no necesitaba de ningún comité organizador, ningún coro entrenado, ningún auditorio alquilado. Las multitudes se reunían para escucharlo por una única razón, la dramática demostración del poder sobrenatural de Dios, y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estaban endemoniados, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Hechos 8 2.67, este es el evangelismo del Nuevo Testamento. El evangelio se predica y las multitudes escuchan, ellas ven los milagros y cómo se echan fuera a los demonios, y creen, son bautizadas y se establece la iglesia. Un elemento central es la expulsión de los demonios, la cual es con frecuencia acompañada de manifestaciones ruidosas y desordenadas. Otras características del evangelismo varían, pero este elemento es central al evangelismo tal y como se practicaba en el Nuevo Testamento, primero por Jesús, y luego por sus discípulos. El modelo de evangelismo no se confinaba a los discípulos que habían sido testigos oculares del ministerio de Jesús, sino que era notable en el ministerio del apóstol Pablo. En un determinado punto, de hecho, el éxito de Pablo en tratar con los demonios había ejercido un impacto sobre toda la ciudad de Éfeso, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Hechos 19 2.11-17, como estos hijos de Esceva imitaban a Pablo deliberadamente, nos aportan una sombra de lo que podemos formar un cuadro de cómo Pablo trataba con los demonios. Aparentemente él les hablaba directamente y les ordenaba en el nombre de Jesús que salieran de sus víctimas. En otras palabras, Pablo seguía el modelo del mismo Jesús. El ultrajante fracaso de los hijos de Esceva es también una prueba clara que el éxito en echar fuera los demonios no depende meramente de usar la fórmula correcta. La persona que usa la fórmula debe ser un canal sincero y rendido a la persona sobrenatural del Espíritu Santo. Estos sucesos en Éfeso proveen otro ejemplo del Nuevo Testamento de cómo el ministerio de liberación puede afectar a una comunidad entera. El espectáculo de los hijos de Esceva huyendo a la desbandada delante del hombre endemoniado tuvo un impacto sobre toda la ciudad de Éfeso, pero especialmente sobre los cristianos que vivían allí. Sirvió para trazar una línea divisoria clara entre los discípulos de Jesús